Bueno, pues aquí seguimos en Armando Diálogos con mi tocayo Armando Mesa. ¿Cómo estás, tocayo? Estoy bien, estoy contento y aparte, ¿sabes qué? Estoy celebrando. ¿Qué Tengo- celebras, tengo mi- tocayo? Tú te la pasas celebrando, tocayo. Tengo mi propia Aquí fiesta. deja que te balconee un poquito, Tengo pero mi propia eres un fiesta. celebrador. Sí, tengo mi propia fiesta. Sabes que este programa está coincidiendo con un momento muy importante en la historia contemporánea, porque antes no se celebraba, del Día del Libro. Fíjate. Y entonces, no es una larga historia la del libro como celebración. La historia del libro es muy larga, pero la celebración del Día del Libro es bien contemporánea. Aunque, sin embargo, tiene muchos elementos del pasado. Parece que en abril de hace muchos años, en el 22 y el 23 de abril, Sí. este, Murieron personajes importantes. murieron tanto, coincide, fíjate, dos grandes colosos de la literatura, Claro. Shakespeare y Cervantes. Shakespeare, que de ahí salió, por cierto, Chespirito, Chespirito. sí. Para Sí. la gente que no lo sepa, el rollo de Chespirito, que es ampliamente conocido en la cultura mexicana, es una jugarreta, un juego de palabras mexicano, ¿verdad? Porque era un humor muy especial el de Bolaños. Y viene de Shakespeare, ¿verdad? De Así es. Shakespeare, ¿no? El gran escritor inglés. Sí. Entonces, esos dos colosos casi coinciden en el momento de su muerte y se elige un día como hoy para celebrar la importancia del libro, tocayo. Que sí realmente es importante. Yo no sé, hay personas que se acercan muy poco al libro, lo sé. Todos sabemos que hay personas que nunca te han leído ningún libro y quizás nunca lo lean, pero hay otras múltiples personas que han leído de más incluso. Y entonces el libro como sea representa un instrumento que viene también muy desde el pasado. Es una larga historia la construcción del libro porque implica el manejo del papel, el manejo del encuadernamiento, la misma escritura, los mismos derechos de autor, todo lo que implica todo esto. Entonces, el caso es que muy reciente se ha constituido el Día del Libro, tocayo. No sé a ti cómo te ha ido con los libros. Fíjate ¿O cómo te que- sientes con esos ejemplares de la humanidad? Bueno, hace más de 500 años Gutenberg tuvo a bien crear la imprenta y eso hizo que los libros se empezaran a ser más sociales, ¿no? Más difundidos. Y el libro tiene que ver con la lectura. Y la lectura tiene que ver con una actividad humana muy importante, fundamental. Porque, aunque como tú bien dices, estamos ahorita, lo vamos a comentar, en una crisis de la lectura, en una crisis del saber a través de las lecturas, ahorita lo comentamos, de todas maneras ha sido fundamental para el desarrollo de la humanidad, porque entre otras cosas, y ahí viene la clasificación de los libros por un lado constituyen los libros sagrados. O sea, aunque la persona no lea, ha oído hablar de la Biblia, o ha oído hablar Del Bhagavad Gita, del Corán, o la Biblia, bueno, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que tienen Así es. implicaciones diferentes, etcétera. O sea, hay libros sagrados. Y hay también libros que han difundido el conocimiento de las ideas en el mundo. Y eso ha traído todo lo que estamos rodeados, las tecnologías no serían posibles sin el libro. De hecho, hay un escritor de ciencia ficción que les recomiendo mucho del siglo XX, tal vez el mejor del siglo XX, Isaac Asimov, que decía que de todas las tecnologías que se habían creado, él decía, el libro va a seguir siendo un instrumento imprescindible para el desarrollo de la humanidad. Aún el libro electrónico o aún aunque leamos el libro a través de estos aparatos, pero finalmente es el libro. Fíjate, hay una imagen que a mí me gusta mucho. Procede de un mundo religioso, por cierto. El teólogo alemán católico, Anselm Grün, un monje benedictino, tiene una frase que me parece estupendamente bella. Él llega a decir que él primero dice que la lectura es como un nuevo valor.
dice que hay valores del pasado y hay valores del presente, y la lectura está constituida hoy en día como un valor. Y hace la siguiente imagen, dice: existe un cuarto oscuro, pero si tú le abres una ventana, a ese cuarto entra la luz y se ilumina. Y dice, la lectura es como abrir esa ventana y que penetre la luz. Y con eso se abre no solamente la luz hacia adentro, sino también un horizonte hacia lo que vas a ver. Esa metáfora me parece estupenda, es una metáfora muy sencilla, pero muy elocuente, en donde la lectura en realidad para algunas personas es absolutamente enriquecedora. Yo, en mi caso personal, saltando muy rápidamente de esa frase a mi propia historia personal, yo agradezco haber crecido entre libros, tocayo. ¿Sabes? Y esto cuando lo comento un poco pensando en los padres que nos están escuchando, que quieren fomentar la lectura entre sus hijos. Yo crecí lleno de libros y de enciclopedias. Es decir, cuentos de Anderson, así los clásicos, de la literatura para niños, pero también con enciclopedias que había imágenes muy bonitas. Y entonces lo que más recuerdo es que, por un lado, yo tenía acceso a esa literatura, pero la otra cosa que es importante, tú no puedes decir a la otra persona, lee que es muy bonito, sino ver también a las personas leer. Yo veía a mi papá los sábados, que era el día que no se iba a trabajar temprano, que en la mañana se levantaba, se iba a hacer un café, se regresaba a la cama con el café y se ponía a leer. Y ese era su hobby del sábado, para agarrar cancha en la vida. Y yo me acuerdo que le decía, oye papá, ¿qué estás haciendo? Una pregunta obvia, ¿verdad? Pero de los niños a veces hacemos esas preguntas. Y dice, pues aquí... ¿Por qué? ¿Y por qué? Aquí estoy leyendo. ¿Y aquí estás leyendo? A Dumas. Alejandro Dumas. Oye papá, ¿y qué te gustaría leer si tuvieras todo el tiempo del mundo? Dice, yo me leería a todos los realistas franceses y a todos los rusos. Él era ingeniero, él no era un lector como alguien que estudiara filosofía o cosas humanidades. Así, o humanidades, pero era un lector empedernido. Y mi madre también fue en ese sentido también. A veces tenía momentos en donde decía, hijos, no sé qué va a pasar con Ana Karenina, es más importante saber si se casa o se divorcia. Y así que hay ahí sándwich y háganse una comida. Hay preciosas películas, las películas de Ana Karenina son muy buenas, han hecho, vea usted alguna película de Ana Karenina, pero si uno lee los libros, es una magia. Hace rato mi tocayo fuera del aire comentábamos que es la magia como el radio, como la radio, donde tú escuchas las palabras o lees las palabras y te imaginas cómo es Ana Karenina, te imaginas los carruajes, los caballos, las relaciones amorosas, sí. Lo peligroso que es el amor y la atracción, ¿no? En este clásico que agarramos de Ana Karenina, pero en todos los clásicos de la literatura. Y algo que yo les recomiendo mucho que hagan en su casa, yo lo he hecho con mis hijos y me ha ido muy bien en esa parte, es contarles cuentos antes de dormir. Contarles cuentos, leérselos, luego ellos ya cuando empiezan a leer, que ellos mismos lean una parte, yo leo otra parte, y empiezan ellos a desarrollar una capacidad de imaginación, de ensueño, muy importante. Entonces, recomendarles mucho eso, contarles cuentos. Y hablando de cuentos, voy a contar una historia que hasta hace poco la supe y la cuento muy rápido. Fíjate que me acaba un tío mío, el profesor Roberto Ochoa, que dio clases en la ETI número 1 de lectura y redacción, ella falleció hace tiempo, y él le contó a mis primos una historia que yo no la conocía hasta hace poco, que su papá, mi abuelo, que nunca lo conocí, a mi abuelo, mi abuelo era maestro rural, y leía, obviamente, y entonces llegó las fuerzas villistas a INDE, y a todos que funcionaban para el gobierno porfirista, pues los pusieron a fusilarlos, y ya estaban así fusilando gentes. Nada más que Villa tenía una instrucción, no fusilar maestros. Okay. Y entonces mataron a muchos conocidos, amigos y gentes de ese poblado, menos a mi abuelo.
Gracias a eso Por saber leer. estoy aquí. Oh, ok. Porque, fíjate, Villa, dentro de su incultura y del que mucha gente lo considera bandolero y demás, era un admirador de los maestros. Él decía que prefería pagarles bien a los maestros que a los generales. Y cuando fue gobernador de Chihuahua, abrió 50 escuelas. Y cuando estuvo ya en Canutillo, en La Paz, abrió inmediatamente una escuela y se llevó a sus hijos y a otros de las rancherías a estudiar, porque él sabía lo importante que era leer y escribir y hacer cuentas, pero sobre todo el alfabetismo. Hacer cuentas y hacer Y cuentas. entonces, fíjate, estoy yo aquí gracias a una consigna a favor de la educación y la cultura y la lectura. Y decir por último que mi padre fue huérfano, mi abuelo murió del corazón a los 42 años, mi papá es huérfano de padres de los 5 o 6 años, y mi padre, que viene del esfuerzo de muchos hijos, casi 10, con mi abuelita que era enfermera, partera y demás, logró estudiar y leyendo, se fue primaria, secundaria, hasta llegar al doctorado en ciencias. Entonces en la casa, yo también así como tú, en lugar de cuna tenía un librero, Contitos. ¿verdad? Con enciclopedias y demás. Y recuerdo que una vez que me encontré 20 pesos de los viejísimos pesos tirados, dijo, mamá, ¿qué quieres hacer con ese dinero? ¿Te quieres comprar un juguete? Me fui a comprar un libro ilustrado, por cierto, sobre la evolución de la humanidad, o la historia de la humanidad. Y porque era la cultura que lo primero que me compré fue un libro. Estaba medio loco, ¿verdad? No, bueno. No era un infante normal. No era un niño normal. Pero mira, tocayo, estamos hablando de una época que quizás ahora con tanta televisión y tantas pantallas es muy improbable que se den cosas por el estilo. Claro. Pero, ¿qué te parece si seguimos en el siguiente segmento? Sí, el libro, la lectura, Hola. creo que es fundamental y ahorita vamos a decir por qué en el futuro de la humanidad. Ahorita regresamos, hacemos un pequeño corte.